Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludar. Hoy pues tenemos la clase 2 de jurisprudencia. Espero que en la clase anterior no haya surgido ninguna duda. Si surgió alguna y aún no me la hace saber, sin ningún problema, ya saben que está mi WhatsApp personal y que ahí estoy atendiendo cualquier duda, ¿ok? Hoy vamos a hablar un poco sobre los tribunales competentes para formar la jurisprudencia. ¿Quiénes pueden emitir la jurisprudencia en el Poder Judicial de la Federación? Pues en el Poder Judicial de la Federación, por disposición de la ley, están facultados para emitir jurisprudencia obligatoria el Pleno y las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Sala Superior y las salas regionales de los tribunales electorales, del Poder Judicial de la Federación, los plenos de circuito y los tribunales colegiados de circuito. No se preocupen, más adelante la vamos a ver, así que vamos a ver todos estos tribunales, así que no se preocupen, ¿ok? Por si no llegaran a conocer algunos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a ser el primero que vamos a ver. ¿Qué es el Pleno? El Pleno surge cuando los 11 ministros se reúnen en el salón de sesiones a debatir los asuntos que deben resolver. Se dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación funciona en pleno. Hacemos un poco de acercamiento a la imagen y estos son los 11 ministros que conforman el pleno, los cuales se encuentran ahorita actualmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El de en medio es, si no mal recuerdo, se apellida Saldívar, y la ministra que está al lado de él, al lado derecho, es la que ahorita hemos tenido un poquito de cuestión sobre el plagio de su tesis, ¿ok? Son actuales, este es el pleno, sus 11 ministros juntos. El pleno se integra por totalidad de integrantes de la Corte, pero requiere únicamente de 7 para sesionar en la mayoría de los casos. Asimismo, sus resoluciones se toman por mayoría de votos, excepto en los mismos casos en los que se requiere de más de 7 integrantes para sesionar, que se resuelven por mayoría de 8 votos. El Pleno sesiona los días lunes, martes y jueves a partir de las 11 horas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un programa, me parece que en el canal 11, que se llama, no recuerdo bien, pero algo sobre justicia. Ahí transmiten esos días, sesionan esos días, podemos, o si les interesa, pueden verlo, ok. Aquí, si se dan cuenta, pues el pleno funciona en su totalidad, ¿no? En casos en los que a lo mejor no es de que requieran de todos los votantes, sería a lo mejor de 8 votos, ¿ok? Ya que es importante que ellos estén para que puedan decidir sobre las sentencias o los casos a resolver. Dice, sus competencias de acuerdo con la Constitución son principalmente jurisdiccionales, es decir, la resolución de una controversia legal entre particulares y autoridades o entre autoridades, pero también tiene competencias de índole administrativa y legislativas en sentido material. Las jurisdicciones comprenden a las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, algunos recursos de revisión y de queja de amparos directos e indirectos, los recursos de reclamación en contra de acuerdos del presidente de la Corte de Asuntos ante el Pleno, los incidentes de inejecución de sentencia, las contradicciones de tesis, algunas controversias fiscales entre la Federación y los estados y la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Si se dan cuenta, aquí encontramos una de sus tantas funciones, en las cuales pues encontramos más las jurisdiccionales, ¿ok? Dice, las administrativas y legislativas consisten en la resolución de excusas o impedimentos de algún ministro o ministra en un asunto, los conflictos laborales y quejas administrativas en su interior, la emisión de acuerdos generales y otra normativa, la elección de quien ocupará la presidencia de la Corte, así como decisiones relacionadas con el otorgamiento de licencias, la adscripción de sus miembros en las salas y la aprobación del presupuesto de egresos, entre otras. Es decir, aquí también ellos van a formar parte de ese presupuesto de egresos, de elegir al nuevo presidente de la Suprema Corte, etcétera.
Igualmente, cualquier otra competencia de la Corte no asignada a las salas corresponde al Pleno. Si bien la Constitución asigna al Pleno la competencia de los asuntos mencionados mediante diversos acuerdos generales, el Pleno ha delegado algunas de sus funciones a las salas y a los tribunales colegiados de circuito. ¿Qué es una sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues en México encontramos dos tipos de salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se denomina la primera y segunda sala. ¿Quiénes integran esas salas? Si nos damos cuenta, son los mismos ministros y ministras que vimos que integran el Pleno. O sea, juntos son el Pleno, separados son salas, ¿ok? Encontramos al ministro Jorge Mario Pardo Rebodello, presidente de la primera sala, al ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA, a la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, integrando la primera sala. Ministras y ministros integrantes de la segunda sala: ministro Alberto Pérez Dayán, presidente de la segunda sala; ministra Yasmín Esquivel Moza; ministra Loreta Ortiz Alf; ministro Javier Lainez Potisek, ministro Luis María Aguilar Morales, integrantes de la segunda sala. ¿Pero para qué sirven las salas? La Corte funciona también en dos salas, cada una compuesta por 5 ministros, de entre quienes se elige a su presidente cada 2 años. Se requiere solo de 4 integrantes para sesionar y sus resoluciones se toman por mayoría de votos. Es igual que el Pleno, aquí también se vota. Sesionan los días miércoles a partir de las 11 horas. Las salas dividen su competencia por materia. La primera sala conoce de asuntos civiles y penales y la segunda de administrativos y laborales. Las salas llevan a cabo funciones jurisdiccionales principalmente, pero a su vez cuentan con algunas administrativas. En cuanto al primer tipo, por ley, las salas resolverán las apelaciones a las controversias federales resueltas por jueces de distrito cuando lo solicite un tribunal unitario de circuito o el Procurador General de la República. Las revisiones a los amparos directos e indirectos en ciertos casos, algunos recursos de queja en juicios de amparo, los recursos de reclamación en contra de acuerdos dictados por su presidente en los asuntos de su competencia, algunas competencias que involucren a órganos del Poder Judicial de la Federación, las contradicciones de tesis entre plenos o tribunales colegiados de diferente circuito, las controversias sobre los convenios de colaboración penal entre los estados y el Distrito Federal y el reconocimiento de inocencia. Sus funciones administrativas consisten en la resolución de los impedimentos y excusas de sus integrantes y la elección de sus presidentes. Es decir, a grandes rasgos, pues estas salas van a llevar a cabo funciones jurisdiccionales en las que van a ocuparse de recursos, de algunas apelaciones, de contradicciones de tesis, de controversias en convenios de penal con el Estado, en reconocer inocencias, etcétera. Ahora, ¿qué es un tribunal colegiado de circuito? Bueno, antes de pasar a esto, quiero recalcar que así funciona la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en plenos y en salas, ¿ok? Recuerden, en pleno cuando se encuentran los 11 ministros, en salas cuando tenemos 5 y 5 ministros, ¿ok? Ahora sí, ¿qué es un tribunal colegiado de circuito? Pues es el órgano del Poder Judicial de la Federación al que corresponden, entre otras competencias, los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, por violaciones cometidas en ellos o durante la secuela del procedimiento, los recursos que procedan contra autos y resoluciones que pronuncien los jueces de distrito, tribunales unitarios de circuito o el superior del tribunal responsable, cuando, entre otros casos, desechen una demanda de amparo o concedan o nieguen la suspensión definitiva. ¿Cuáles son los tribunales?
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal. ¿Qué asuntos son competencia de los tribunales colegiados de circuito? Pues los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. Aquí también vamos a dividir materia penal, materia civil, materia laboral. En casi todos los casos se divide y se lleva ese control, ya que es muy pesado que un juzgado se encargue de todas las materias. Ahora, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa de México es un tribunal de lo contencioso administrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, encargado de dirimir las controversias jurídicas que se susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares. En este tribunal vamos a darnos cuenta que se va a tratar sobre los problemas que se llegaron a suscitar entre los servidores públicos y los particulares, ¿ok? El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un órgano jurisdiccional autónomo que, en términos del artículo 73, fracción 19-H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene a su cargo dirimir las controversias que susciten entre la Administración Pública Federal. Lo mismo, pero en materia federal, ¿ok? Por tanto, la jurisprudencia en materia fiscal se dicta por los juzgados especializados en nuestro país, esto es, por los órganos del Poder Judicial de la Federación y órganos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. ¿Qué tipos de juicios conoce el Tribunal Federal de Justicia Administrativa? Pues el tribunal dirime sobre resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos en temas como administración tributaria, seguridad social, cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, daño al patrimonio del Estado, comercio exterior, cuotas compensatorias, entre otros. ¿Y cómo está formado el Tribunal Fiscal? Pues la Sala Plena es la unidad orgánica del Tribunal Fiscal compuesta por todos los vocales. Se compone de presidencia, sala plena, salas especializadas, vocalía administrativa y oficina técnica. Ahora, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal es un órgano jurisdiccional con autonomía y jurisdicción plena para dirimir las controversias entre los particulares y autoridades de la Administración Pública del Distrito Federal. Lo que leímos hace ratito, sin embargo, ya ahorita pues en la Ciudad de México. ¿Qué controversias resuelve el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal? Pues tiene a su cargo dirimir las controversias de carácter administrativo que se susciten entre autoridades del Departamento del Distrito Federal y los particulares, con excepción de los asuntos que forman parte de la competencia del Tribunal Fiscal de la Federación. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por su acrónimo antes Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, es el órgano judicial encargado de impartir justicia del fuero común en Ciudad de México y lo hace en las materias penal, civil, mercantil, familiar, de justicia para adolescentes, ejecución de sanciones penales y ejecución de medidas sancionadoras. Aquí, si se dan cuenta, ya es un tribunal en el que mayormente nos vamos a estar moviendo pues en la carrera. ¿Por qué? Porque este habla para nosotros los particulares, para el fuero común, o sea, nosotros los ciudadanos. Dice, la función del tribunal consiste en administrar justicia, conociendo y resolviendo de las controversias que se suscitan entre las personas físicas y morales y las autoridades de la administración pública y paraestatal del Distrito Federal, con lo que se actualiza la garantía de tutela jurisdiccional prevista por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, justicia pronta y expedita. Está integrado por 28 magistradas y magistrados, 10 de sala superior, 3 de los cuales son de la sección especializada que conoce de responsabilidades administrativas, 15 de salas ordinarias y 3 de las salas especializadas del combate a la corrupción. Ahora,
el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje es un órgano de impartición de justicia laboral competente para dar solución a los conflictos laborales individuales y colectivos que se suscitan entre las dependencias de la Administración Pública Federal, del Gobierno de la Ciudad de México, sus trabajadores y sus organizaciones sindicales. Este va a estar muy relacionado a la materia de derecho laboral que también estamos viendo, ¿vale? ¿Cómo se integra? A la fecha existen 8 salas. Cada sala está integrado por un magistrado designado por el gobierno federal, un magistrado representante de los trabajadores y un magistrado tercer árbitro, que nombrarán los 2 primeros y que fungirá como presidente de cada una de las salas. El magistrado tercer árbitro, pues ese es el que va a estar como que en el lado de nadie, ¿no? Se supone que toda la justicia no debe de estar de ningún lado, sin embargo, aquí lo marcan más, ¿ok? Pues hasta aquí llegó la clase de hoy. Son todos los tribunales que son competentes para formar la jurisprudencia. ¿Ok? Gracias por tu atención. Tu tarea es realizar un organizador gráfico de los tribunales competentes para formar la jurisprudencia. ¿Ok? Vamos a hablar entonces de todos los tribunales que vimos hoy. Cualquier duda o comentario, estoy al pendiente. Que estés muy bien. Cuídate. Hasta luego y muchas gracias. De todas maneras, reiterar que cualquier duda o comentario, pues seguimos ahí, ¿ok? Jurisprudencia es una materia un poco difícil, ¿por qué? Porque habla mucho de los tribunales y es muy fácil que nos hagamos, como que dirían por ahí, pelotas. Sin embargo, pues cualquier duda o comentario puedes hacérmelo saber. Si estoy hablando muy rápido, si quiere más ejemplos, con todo gusto. Cuídese, hasta luego.